Buenas tardes. Empezamos ya. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, a los que nos acompañan aquí en esta parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en el centro de Pozuelo, y también bienvenidos a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y del streaming. En esta, que es la tercera sesión de unas jornadas que venimos haciendo durante todo este mes para hablar de la importancia y de los desafíos, de los retos, para tratar de entender un poco más qué es eso de la Agenda 2030. Hemos hablado en las semanas anteriores de los retos, de qué era la agenda. Hablamos la semana pasada también de la importancia de la vida humana, de la protección de la vida humana dentro de la Unión Europea, y hoy vamos a tratar un tema de extremada importancia: el transhumanismo y los desafíos bioéticos. Este nombre tan rimbombante, pues al final lo encontramos en el día a día muchas veces. Esta semana mismo, por ejemplo, en la portada de una revista, de la revista Hola, ¿verdad? Hace unos días. ¿Qué es esto del transhumanismo? Bueno, pues tenemos a Elena Postigo, que nos lo va a explicar de maravilla, pero esto del transhumanismo, Elena, corrígeme, tiene que ver con intentar mejorar la especie humana gracias a la tecnología y a la ciencia, como si estuviéramos, no sé, como si estuviéramos mal hechos, ¿no? Como si hubiera que mejorar la esencia humana. Muchísimas implicaciones en todo esto, implicaciones del día a día, pero como digo, esta tarde tenemos a una experta del lujo, a Elena Postigo. Ella es la directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Es filósofa, es doctora en bioética por la Universidad Sacro Cuore de Milán. Una de las grandes expertas en este tema, docente, investigadora, divulgadora. Ha pasado por la Universidad de Oxford, Roma, Milán, por Navarra, el CEU, la UFV, prestigiosas todas ellas. Y entre sus saberes, una de las cosas más importantes que yo creo que cabe destacar, y es que es una de los pocos miembros de la Academia Pontificia Pro Vita. Esta academia es una academia que fundó Juan Pablo II precisamente para tratar estos temas de suma importancia sobre la defensa de la promoción en la vida. No es nueva, lleva 15 años ahí, en el seno del Vaticano, y como digo, pues hoy nos va a explicar de primera mano qué es esto de lo que tanto hablamos, que tanto tiene que ver en nuestras vidas, con la tecnología y con cosas que parece que son inocuas, que no pasa nada, pero que afectan realmente, yo creo, a la trascendencia, ¿no? Al ser humano como ser que quiere una trascendencia para su vida. Más, Elena Postigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer a Belén por la presentación, a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y a su párroco que está aquí por la invitación, a Clemente, a Ricardo, a Félix, a quienes me invitaron a estar aquí hoy, y a todos ustedes, ¿no? Efectivamente, el tema que vamos a tratar a lo largo de esta tarde, he pasado muy deprisa, disculpen. Voy a estructurar mi intervención en 4 partes y voy a intentar no extenderme más allá de 45-50 minutos, que es lo que dura la curva de atención. Después empieza a decaer y dejaremos paso también a las preguntas que tengan ustedes, tanto relativas a la intervención como de otras cuestiones de bioética sobre las que quieran saber. La primera parte voy a explicar qué es el transhumanismo, esta corriente que ha mencionado Belén, que existe más o menos desde los años 90, cuáles son sus fines, qué quieren obtener, cómo lo quieren lograr, sus medios, y voy a hacer una revisión crítica de esta corriente desde el punto de vista tanto filosófico como desde el punto de vista bioético, entendiendo por bioética la disciplina que estudia las implicaciones éticas de las intervenciones sobre la vida humana. Véase gestación subrogada, clonación, fecundación in vitro, trasplantes, eutanasia, un montón de cuestiones de intervenciones sobre la vida humana que tienen implicaciones éticas. La segunda parte, que será más breve, haré un breve análisis de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 desde la perspectiva de la bioética, haciendo una lectura crítica sobre todo de una serie de puntos que afectan a la vida humana. No voy a hacer una revisión total de todos los objetivos porque sería imposible, pero sí aquellos
que tienen particular importancia para la disciplina que cultivo y también una reflexión de fondo más filosófica en torno a ellos. La tercera parte lo dedicaré a cuáles son los desafíos bioéticos del siglo XXI, es decir, en los próximos 70, 80 años, algunos los vivirán, mejor dicho, los más jóvenes del Fondo Sur, y otros nos quedaremos, si los transhumanistas no lo remedian, no lo veremos, pero algunos de los desafíos que se nos presentan, que la ciencia y la técnica nos presentan para las próximas décadas. Y por último, algunas claves éticas y conclusiones. No te estoy dejando bien ver, ya lo siento. Vamos a ver, lo primero, vamos a ver una definición, siempre para... Esto pasa como es muy sensible, pero bueno, la técnica nos domina. No lo paso, a ver, es que cada vez que doy uno pasa dos. Bueno, transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué entendemos por transhumanismo? El término fue acuñado en los años 50 del siglo pasado por Julian Huxley, que seguramente el apellido les sonará, hermano de Aldous Huxley, famoso escritor. Es una corriente cultural, intelectual y científica que promueve la mejora de las capacidades físicas y cognitivas, mentales de la especie humana, aplicando nuevas tecnologías con una finalidad, que es eliminar aspectos indeseables de nuestra naturaleza, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Esta es la definición que da Nick Bostrom, filósofo que dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Esta corriente está instalada en universidades de élite, en particular en la Universidad de Oxford, es decir, estamos hablando de universidades de cierta relevancia. También la define como un nuevo paradigma sobre el futuro del ser humano que reúne a todos los científicos de tecnología punta en distintas áreas: inteligencia artificial, neurología, nanotecnología, etcétera, filósofos y hombres de cultura con un único objetivo, que es alterar la naturaleza humana, mejorarla y alargar su existencia. En parte sus fines coinciden con la medicina tradicional: eliminar el sufrimiento, la enfermedad, alargar la esperanza de vida. Pero hay una vuelta de tuerca ulterior, es decir, cambiar las bases genéticas de la vida humana para eliminar todos esos aspectos indeseables, incluso la condición mortal. Quieren eliminar la muerte. Los tres pilares del transhumanismo, enunciados en la corriente, lo encuentran en la página Humanity Plus, son la superinteligencia, es decir, potenciar las capacidades intelectuales, cognitivas, el superbienestar, vivir cada vez mejor, más sanos, más felices, y la superlongevidad, vivir indefinidamente. ¿Qué son un transhumano y un posthumano? El transhumano sería un humano en fase de transición, es decir, un humano nacido de humanos al que le hemos aplicado tecnología a su cuerpo, por ejemplo, chips en su cerebro, alteraciones genéticas, pastillas para mejorar sus capacidades cognitivas o para reducir la agresividad, la criopreservación para que tras la muerte pueda resucitar, después hablaremos de esto. Y un posthumano, en cambio, ya no sería un humano mejorado, sino sería otra cosa. De hecho, ellos no definen qué es. Puede ser un robot, un cyborg, es decir, síntesis de inteligencia artificial y biología sintética, es decir, células obtenidas de forma sintética. Podría ser también un ordenador al que hemos hecho el trasvase del contenido sináptico de nuestro cerebro, o podría ser una quimera interespecie. No lo definen, no especifican. En el fondo de la diapositiva, lo voy a poner ahora el vídeo, tienen a tres personas, tres humanos mejorados, que serían: uno es Neil Harbisson, que se ha instalado una antena en la base del cráneo para escuchar los colores. Él padece una enfermedad por la que solamente ve los colores en tonalidad de gris, y con esa antena lo que hace es traduce los colores en sonidos y además ha ampliado otros sentidos. En el centro está Moon Rivas, que se ha instalado unos detectores de movimientos sísmicos en los pies, y el tercero es Manel de Aguas, que se define a sí mismo como artista cyborg interespecie, se siente más cercano a los peces que a los humanos, y se ha instalado unas aletas para medir la presión atmosférica en sus orejas. Bueno, esto, que cada vez será algo más común, son las primeras personas que tienen algo así. Después tenemos las personas normales que por patologías
como no oír o no ver, tienen implantes cocleares, etcétera, ¿no? Pero no son propiamente ciegos, son personas con implantes. Hay que distinguir entre lo que entendemos por terapia, cuya finalidad es restituir la funcionalidad de un órgano dañado, ¿no?, con una patología, que es de lo que se ocupa la medicina, y, por contrario, el mejoramiento Human Enhancement, potenciamiento humano, sería usar la tecnología para alterar, interviniendo directamente sobre los procesos naturales no patológicos de nuestro cuerpo y mente humanas para mejorar nuestras capacidades. De lo segundo se ocupa el transhumanismo. No son tanto terapias cuanto aparatos que van a mejorar nuestra especie, dicen ellos, ¿no? Si bien es verdad que próximamente la distinción entre terapia y mejora cada vez se va a difuminar más, es decir, ciertos implantes, por ejemplo, que tienen una finalidad terapéutica, van a llevar incorporados la posibilidad de potenciar capacidades. Por ejemplo, implantes oculares para ver, para personas invidentes, que van a llevar la posibilidad de ver en la noche, es decir, de potenciar capacidades. ¿Cómo quieren obtener estos fines? Hemos visto la definición de lo que es el transhumanismo, la distinción entre transhumano y posthumano. ¿Qué medios quieren utilizar estos autores? Pues hablan de mejoramiento genético, edición genética, lo que se llama CRISPR-Cas9, que es una técnica muy nueva, que es una especie de tijera corta y pega genético, que quita unos genes y pone otros, mediante la eugenesia embrionaria. Quiero decir ya desde ahora que el transhumanismo, desde sus orígenes, es una corriente eugenésica. Se inserta en la tradición eugenista de principios del siglo XX. Evolucionista y eugenista, es decir, tesis que sostienen, como saben, la eugenesia es el eugenes, quiere decir genes buenos, son teorías que sostienen que solamente deberían vivir aquellos que tienen los genes mejores. Y como la selección natural no realiza, digamos, esa selección de forma completamente satisfactoria, vamos a ser nosotros quienes vamos a hacer esa eugenesia. No ya, dicen ellos, de forma coercitiva, como se hizo en la época nazi o en otras épocas de la historia, esterilizando a las personas con discapacidad, sino de forma liberal, es decir, eligiendo a las personas, a los embriones que no tienen enfermedades. Lo decidirán los padres y los médicos. Eso es lo que se llama eugenesia liberal selectiva. O también practican o apuestan por el alargamiento de telómeros, que sería una parte de nuestros cromosomas de los que depende el envejecimiento y que a medida que nos hacemos mayores se van reduciendo, pues ellos lo que hacen es un alargamiento de los telómeros. Esto ya se hace en ratones y se ha logrado aumentar la esperanza de vida de ratones aquí en Madrid, en el CENIO. Se hace con una finalidad para conocer cómo se produce ese alargamiento de telómeros y cómo afecta, sobre todo con una finalidad de terapia oncológica. No se utiliza en humanos porque siempre genera tumores. También hablan del mejoramiento cognitivo, mediante la estimulación intracraneal profunda de determinadas zonas del cerebro o mediante los implantes, nanoimplantes en el cerebro para potenciar ciertas capacidades, la memoria, etc. Y también plantean en un futuro la posibilidad de nanochips con distintas finalidades, ¿no?, que sean como un plus de memoria o que potencien, aumenten, imagínense, inteligencia artificial metida en nuestro cerebro, con la capacidad de permitirnos hacer lo que ahora hace el ChatGPT, que bueno, pues de forma muy rápida reúne mucha información y nos la suelta, ¿no? También a través de lo que ellos llaman mejoramiento moral o químico, mediante pastillas, el mejoramiento afectivo también mediante la ingesta de hormonas, de la oxitocina y feromonas, para modular la capacidad afectiva. También hablan de la criogenización post-mortem, es decir, tras la muerte introducir sustancias que vitrifiquen nuestras células para que no mueran y meter el organismo, el cadáver, en suspensión criogénica en nitrógeno líquido a bajísimas temperaturas. Ya hay empresas en Estados Unidos como Alcor que se dedican a ello, en la esperanza de que de aquí a 500 años podamos resucitar a esas personas y curarlas de las enfermedades por las que han fallecido. A día de hoy ya les digo que esto es un auténtico fraude, porque de hecho no hay ninguna prueba científica de que esto se pueda llegar a hacer. Es más bien un fraude o una creencia, según como se quiera ver, ¿no? Un negocio, sí. Hay quien habla ya
de la muerte como cordeiro, ¿no? Y habla de la posibilidad de no morir ya en el año 2045. Hace tiempo que digo que ojalá Dios me dé vida para poder decir, ¿ves cómo no tenía razón? El año 2045 todavía no conseguimos resucitar a los muertos, ¿no? También mediante las máquinas superinteligentes o los cyborg, que son mitad cibernética, es decir, mitad ordenador, mitad organismo, o también, por último, mediante el trasvase del contenido cerebral a un ordenador. Esto todavía no se puede hacer, pero hay autores como Anders Sandberg en Oxford, quien es experto en inteligencia neurocomputacional, y todos sus ensayos se dedican a esto, a traducir, a intentar traducir toda la actividad neuronal en inteligencia artificial que un ordenador la pueda leer. Y de hecho ya hay ejercicios y se pueden. El otro día vi un artículo donde se ve que a través de neuroimagen han conseguido traducir esa neuroimagen, traducirla después realmente a la imagen que estaba viendo la persona que estaba pensando una imagen. Es decir, lograr ver lo que estaba pensando esa persona o imaginando esa persona. Esto que da un poquito de miedo, ¿no? Bueno, que probablemente yo no excluyo que a lo mejor en algunas décadas se pueda hacer, ¿no? Claro, eso ya, como pueden intuir, ya inmediatamente se suscitan cuestiones éticas, ¿no? Como la vulneración de la intimidad, la privacidad y tantas otras, la libertad, la identidad, etcétera, ¿no? Que después veremos. No sé si me he saltado una diapositiva, bueno, da igual. Un breve análisis desde la filosofía del transhumanismo. Aquí les dejo algunas notas críticas, rasgos esenciales del transhumanismo. Primero, la negación del límite los límites del ser humano, de su vulnerabilidad, de su condición como un ser orgánico que envejece, que muere, incluso la negación de la condición mortal. Dicen que somos chatarra biológica, que estamos mal hechos y que estamos ya en una fase de la evolución humana en la que podemos guiar las riendas de la evolución mediante la ciencia y la tecnología, haciendo que ese organismo que es débil, que padece enfermedades, que envejece y que muere, no lo haga, no envejezca, no muera o viva más, ¿no? En parte tienen razón, es verdad que la ciencia y la tecnología no la quiero demonizar, se puede hacer un buen uso de ella con una finalidad buena, pero estos autores lo que dicen es que además hay que utilizarla de forma que transforme la naturaleza humana para ir a otra especie superior que sería el posthumano. Y de hecho, Nick Bostrom en sus artículos dice que se extinguirá la especie humana como se extinguieron otras especies, sobrevivirán los transhumanos mejorados, también se extinguirán los transhumanos y sobrevivirán los posthumanos, ¿no? Ellos apuestan por una superación de la humanidad, por considerarla imperfecta. Estamos hablando de una antropología filosófica, es decir, de una visión del ser humano materialista. Es decir, para estos autores el ser humano es pura materia. Somos un conjunto de genes y neuronas, una máquina muy compleja, pero solo pura materia. Y eso conlleva que también conciban al ser humano como un ser determinado, condicionado por sus bases biológicas. No hay espacio, por supuesto, para la libertad, no hay espacio para la dimensión espiritual ni para la trascendencia. Son autores, en su gran mayoría, son materialistas y por tanto niegan la dimensión espiritual y niegan el espíritu por excelencia que es Dios, ¿no? Aunque no todos, he descubierto que existe una rama del transhumanismo evangélica que compatibiliza el transhumanismo con cierta visión de Dios, ¿no? Y de la dimensión espiritual. Reducen los conceptos de persona y de dignidad meras cualidades materiales, reducen al ser humano a sus funciones superiores y afirman, por ejemplo, que solo es persona aquel ser que es capaz de pensar y de decidir. No es persona, sino solo ser humano quien no piensa y decide. Esto lo afirma, por ejemplo, Peter Singer. Peter Singer no es transhumanista, pero un discípulo suyo, Savulescu, sí que habla del mejoramiento. Y afirma, le han dado un premio hace poco en una fundación española, afirma que no todo ser humano es persona y no toda persona es ser humano. Solo es persona aquel ser humano que es capaz de pensar y decidir, excluyendo del grupo de las personas, por supuesto, a los fetos, embriones, personas en coma, grave discapacidad intelectual, estado vegetativo, etc. Y por contrario, son personas los primates que tienen cierta capacidad, dice él, de pensar. Bueno, esto habría que, yo lo cuestiono, el primate no razona, tiene un modo de obrar complejo, pero no es propiamente razonamiento. Bueno, como he dicho, niegan la dimensión espiritual y, por último,
no hablan de la inmortalidad, claro, como no hay dimensión espiritual, no hay inmortalidad, no hay una dimensión inmaterial que perviva tras la muerte, la corrupción del cuerpo, pero sí que hablan de un inmortalismo terrenal. Es interesante cómo afirman que existe una cierta forma de, no sería propiamente inmortalidad, de vivir indefinidamente sobre la Tierra de una forma física, ya sea en cuerpo mejorado, ya sea en, por ejemplo, un soporte digital no biológico como un ordenador. Anders Sandberg dice que él, tras su muerte, tiene aquí una medalla donde deja dicho que quiere que se le criopreserve tras la muerte y que además, si ya se puede hacer, se haga un trasvase de su contenido cerebral a un ordenador para que él pueda seguir existiendo en la nube y conocer toda la realidad, conociendo todo en la nube. Una especie de visión beatífica en términos meramente de inteligencia artificial, ¿no? Como ven, vacían todo de su contenido trascendente, pero en el fondo eso manifiesta que hay también un anhelo de inmortalidad, incluso en el transhumanista, pero lleno de categorías materialistas, ¿no? Inmanentistas, mejor dicho. Los transhumanistas dejan muchas preguntas sin respuesta. Creen que el progreso es ilimitado, el de la ciencia, cuando la ciencia a veces comete errores y puede llegar a cometer errores realmente garrafales. Hablan e identifican la perfección física con la felicidad. Es decir, dicen, seremos más perfectos, mejorados, y seremos más felices y viviremos más. No, señor, es que la felicidad humana no estriba en la perfección física. Prueba de ello es que hay personas muy perfectas físicamente, sin enfermedades, muy infelices, que incluso se suicidan. Y personas muy imperfectas, entre comillas, físicamente, con grave discapacidad, que son felices, porque justamente el ser humano, su felicidad, al no ser un ser puramente material, no estriba solo en sus condiciones materiales, que son en cierta parte necesarias, ¿no? Sin duda, para cierto bienestar de la persona, pero no toda la felicidad apoya sobre ellas, ¿no? Además, tenemos la obligación moral de mejorar biológicamente a un ser humano y de expandir sus capacidades, o solo de proporcionarle una vida lo mejor posible, que no significa entrar invasivamente incluso en su patrimonio genético para mejorarlo con edición genética. ¿Qué significa mejorar? ¿Quién es mejor? ¿Es mejor uno más perfecto genéticamente que otro? No, el ser mejor o peor es algo muy complejo. Primero, ningún ser humano es mejor o peor, todos tenemos igual dignidad, todos tenemos igual valía, igual valor intrínseco. En términos, digo, estrictamente racionales, filosóficos, no ya teológicos, donde yo no soy teóloga, no puedo hacer una reflexión teológica, aunque daré una coda teológica, ¿no? Me atreveré a hacer una pequeña incursión, pero ser mejores o peores es algo que no tiene que ver con la mejora biológica o material, ¿no? ¿Quién va a determinar los límites de dichas mejoras? Los científicos, el Estado, y el riesgo de un poder tecnocrático, es decir, de quien establezca quién es mejor y peor. Esto ya existe. De hecho, ya existe cuando se habla de aborto selectivo, quién no tiene derecho a vivir, ¿no? Cuando tienen determinadas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down, que incluso es una indicación para abortar hasta un aborto tardío, ¿no? Mientras convivamos humanos y humanos mejorados, puede darse también una cuestión de desigualdad, y esto lo plantea un autor como Jürgen Habermas, agnóstico, premio Príncipe de Asturias, un filósofo que habla de esto, de la desigualdad que puede crear un tipo de sociedad donde haya seres humanos mejorados, no mejorados. Si ya lo hay con seres discapacitados y personas que no tenemos discapacidad, imagínense si esto multiplicamos los entes, ¿no? Y por último, quiero subrayar que el transhumanismo es de principio a fin eugenésico y discriminatorio. Hablan de la eliminación de los embriones, de la eliminación no de la discapacidad, sino de los discapacitados, es decir, de la persona que tiene discapacidad, y por tanto ya por esto, a mi modo de ver, plantea serias objeciones desde la perspectiva ética, incluso de los derechos humanos, ¿no? Porque atenta contra el principio de no discriminación. Bien, primera parte, transhumanismo, lo dejamos a un lado. Después retomaremos, cuando hablemos de los desafíos del siglo XXI, retomaremos la cuestión del transhumanismo. Pero he querido introducir el tema de la Agenda 2030 porque además me insistieron, Ricardo habla también de la Agenda 2030 en todo lo que tenga que ver con la bioética y creo que es que procede porque este ciclo es sobre la Agenda 2030, ¿no? Entonces, bueno, ahí he puesto, y perdonad que sean tantas cosas, no leáis, voy a ir enunciándolas brevemente. Todos sabéis, no sé si habéis venido al resto de charlas, por la Agenda 2030 entendemos los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos planteados por la ONU,
con 169 metas que deberían cumplirse en 2030, antes de 2030 o en el año 2030, ¿no? Es decir, nos quedan 7 años. En realidad tenemos que acelerar porque nos falta poco, ¿no? Y claro, uno los lee e inicialmente dice, oye, Elena, ¿qué hay de malo en eliminar la pobreza? Nada. Es más, es algo que la Iglesia desde hace mucho tiempo ha querido erradicar. ¿O qué hay de malo en que todos tengan agua, educación, salud, etcétera? Aparentemente y a primera vista son fines buenos, ¿no? El problema está en la letra pequeña. Bueno, en algunos de esos fines de desarrollo, de objetivos de desarrollo sostenible, que son los que he señalado, estos 3, que son los que veo, las cuestiones relativas a la salud, las cuestiones de género y la prioridad del planeta sobre la vida de las personas, son, a mi modo de ver, los 3. Esta tarde veía todos los objetivos, digo, yo creo que en estos 3 son los que más afectan a la vida humana y los que más plantean cuestiones bioéticas. Aunque también seguramente puede haber alguno más. A ver, hay que decir que los objetivos de la Agenda 2030 no son malos per se, lo digo porque no se puede hacer condenar todo en su conjunto, pero sí que tengo que decir que hay que leer la letra pequeña del modo como se van a obtener esos fines y ahí ya sí que empiezan las serias objeciones, ¿no? Es decir, socapa de objetivos de desarrollo sostenible, que es algo bueno y deseable, es decir, llegar, vamos a plantear una ecología integral, cuidar la casa común, el planeta en el que vivimos, del que el ser humano es el único que puede cuidarla, y es un objetivo, y es que además, bueno, tenemos encíclicas como Laudato Si, donde se habla de esto, de la responsabilidad que tenemos sobre el medio ambiente, sobre el planeta, incluida la especie humana, porque a veces nos olvidamos, hablamos de ecologismo, pero nos dedicamos a transformar a la especie humana, a eliminar a los embriones, a plantear la edición genética, etcétera, ¿no? Ojo, que la ecología integral incluye también preservar a la especie humana. Bien, pero decía que hay algunos que son buenos, deseables, como eso, que todos tengan agua y eliminar la pobreza, o que todos tengan educación, y que todas las personas de este mundo tengan salud, ¿no? Pero al mismo tiempo se infiltran otros, es decir, es una mezcolanza, ¿no?, de fines donde hay cosas que son buenas y deseables con otras que hay que leer la letra pequeña. Sobre todo, hay que distinguir entre los fines y los medios, y ahí es donde empiezan algunas cuestiones que a mi modo de ver pues son cuestionables desde el punto de vista ético y que además, aunque el fin sea bueno, los medios tienen que ser también buenos para que la acción sea buena. Como sabéis, seguramente recordáis el análisis de la moralidad de una acción. Aquí tenemos un catedrático de ética y detrás me da un poco de cosa hablar de esto, cuando él sabe de esto mucho más. Hay que analizar el objeto de la acción, la intención de la acción, los medios, las circunstancias y las consecuencias previsibles, ¿no? Entonces, hacer un análisis ético de cada uno de esos fines nos llevaría pues, más de una tesis doctoral, ¿no? Creo que hay una intención de pretensión de regular universalmente cuestiones de carácter ético que afectan a la vida y la libertad de las personas y creo que no se puede entrar en el foro interno de las personas en ciertas cuestiones y en particular el objetivo número 3, lograr la salud, que en un principio es un fin bueno, incluye entre esas 169 metas los denominados derechos reproductivos de la mujer. Los derechos reproductivos. ¿Qué son los derechos reproductivos de la mujer? Pues son la contracepción y el aborto. Y os digo que esto, en una conversación con un sacerdote africano hace unos meses, él decía, Elena, a mi país llegan las ayudas de la ONU y de la OMS con esa condición, con la condición de implantar políticas de este tipo. Es decir, no es solamente hacer centros de salud para los niños, que eso es una cosa fantástica, que todas las ONGs, incluidas las de la Iglesia, desde hace décadas lo hacen. Salud y educación, bienes fundamentales cuando se llega a un país. Es decir, no es nada nuevo tampoco. Pero claro, cuando se quiere meter, además, este tipo de cosas, pues ahí ya no, porque estamos hablando de la destrucción de vidas humanas, ¿no? Y en el fondo de introducir ciertos medios que no son éticos. Punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla de la igualdad de género. Sí, señor, todos somos iguales, varones y mujeres. Eso no hay duda. Y es verdad que algunos países todavía están un poquito retrasados en esto, ¿no? Bueno, esa igualdad que se debe lograr, sin lugar a duda, porque tenemos todos igual dignidad. Claro, está planteando todo lo que son las llamadas
teorías de género o más bien la ideología de género, es decir, un conjunto de ideas que llevan detrás un planteamiento antropológico que elimina el concepto de naturaleza humana, niega el dimorfismo sexual varón y mujer, dice que la sexualidad es algo secundario respecto al género de mi conciencia sentido, diciendo que hay ya 100 géneros y que hay que instaurar políticas donde todos tengan, bueno, lo hemos visto con la ley trans todos, todas estas cuestiones. Bueno, pues ese punto número 5 lleva detrás todo esto. Es decir, tiene una carga de profundidad antropológica brutal a la hora de implantar ese objetivo. Y tercero objetivo, ahí son 2 puntos, he visto que el objetivo 7 y el 13, que hablan del cuidado del medio ambiente, etcétera, y creo que están bien planteados. Creo que el objetivo en sí mismo es bueno, es decir, tenemos la responsabilidad de cuidar de la creación. Esto no es nada nuevo, y esto en la tradición del pensamiento de la Iglesia, la teología de la Iglesia, desde hace ya muchas décadas que existe. Es verdad que ahora se ha puesto más el acento en ello, pero hay que tener en cuenta que alguna vez, en algún planteamiento, sobre todo de quien tiene planteamientos quizás más inmanentistas, ven esta prioridad del planeta sobre la vida de las personas, incluso a costa de la vida de las personas. Vamos a cuidar el planeta, ¿cómo? Y algunos autores ya hablan del extincionismo, es decir, de reducir el número de seres humanos en el planeta, es decir, todo lo que es el cuestionamiento de la demografía. ¿Por qué? Porque el ser humano es un depredador. Hay algún autor, el director del Instituto de Bioética de la Universidad de Nueva York, plantea que deberíamos, fijaos cómo se enlaza transhumanismo con objetivos de desarrollo sostenible. Dice, como el objetivo supremo es mantener el planeta porque no hay planeta B, todos los eslóganos que ya conocemos, lo que hay que hacer es reducir el número de personas sobre el planeta que están estropeando el planeta, y para ello vamos a modificar a los humanos haciendo que nazcan más bajitos, os parecerá asombrosa la tesis, de manera que consuman menos oxígeno y produzcan menos gases que dañen el planeta. Ojo al planteamiento. Entonces, bueno, ahí es donde transhumanismo, mejora de la especie humana en aras de beneficio del planeta. Es decir, los medios, hablemos de los medios, cómo se logra este fin. Hay un modo bueno, deseable, de cuidar de la creación, y sobre nosotros recae la responsabilidad de hacerlo. Pero claro, de ahí a ver que el ser humano es un depredador, que hay que reducir a la especie humana, incluso que hay que extinguirla. Hay una tesis radical, el extincionismo, que habla de esto. La especie más depredadora debería desaparecer. O las tesis que hemos visto en los periódicos. Hay que tener menos hijos porque son contaminantes. Seguramente que habéis leído también esto, ¿no? Bueno, pues estas son las tesis que son, bueno, que yo cuestiono desde el punto de vista ético. ¿Quién eres tú para decir el número de hijos que yo tengo que tener? ¿Quién se puede meter en la decisión de cada familia, ¿no? Y yo creo que hay un buen modo de entender el cuidado del ecosistema, respetando a la persona, como ahí lo he planteado con la fórmula, una correcta ecología integral, como la que plantea la Iglesia, versus ecologismo radical, que es hacer prevalecer la finalidad del planeta pasando por encima del ser humano. Innovación sí, pero ¿a qué precio? Es otro de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que la innovación, bueno, hay ahora mismo una innovalatría, una adoración por la innovación. Un momento, la innovación no siempre es progreso humano, desarrollo humano. Hay que ver de qué estamos hablando exactamente, ¿no? ¿Es la detección del síndrome de Down y su eliminación? Es innovador, pero es bueno. Es decir, la ética, el análisis ético y bioético de las intervenciones sobre la vida humana habría que analizarlo caso por caso, ¿no? Y en el fondo también una crítica que hago, porque a veces se plantea la Agenda 2030 como algo que se nos impone, regulaciones de organismos internacionales que vulneran la soberanía nacional de los países, que deciden sus leyes, ¿no? Es en cierto modo un poder político supranacional en la sombra, ¿no? Entonces, creo que a veces cuando ya el sumum sería cuando lo ven como un nuevo credo inmanente, como lo fue en su día la Carta de la Tierra, ¿no? En época de Gorbachov, no sé si os acordáis, los más ancianos del lugar a lo mejor lo recuerdan, ¿no? Una pretensión de nuevo credo inmanente y sin trascendencia que todos debemos cumplir o debemos
Entonces, repito, hay cosas buenas en esos objetivos de desarrollo sostenible, hay que leerlas con espíritu crítico, hay que adaptarlas, si el ministerio dice que debemos aplicar el tal objetivo por ejemplo, a las normas de la universidad, en particular, que sé que sucede, el Ministerio de Educación ha dicho que hay que adaptar los programas de estudio para que se den, vale, pues lo hacemos de una forma adecuada, hablando de la igualdad entre varón y mujer, de la igualdad de oportunidades, etc. Yo creo que todo se puede hacer una lectura teniendo cierta crítica, actitud crítica, hacer una lectura en positivo, ¿vale? Bueno, no quiero abundar más, con esto era lo que quería decir sobre la Agenda 2030 y las cuestiones bioéticas que suscita. Vale, vamos a la tercera parte de mi intervención. Veo que están atentos, no se están aburriendo. ¿Qué tiempo llevo? Porque la que he perdido la noción del tiempo soy yo. ¿Ya llevo hablando? ¿Cuánto? Media hora no. He empezado a -4, ¿no? Sí. Bueno, sea como fuere. Tercera parte de mi intervención. ¿Qué desafíos plantea a la bioética la ciencia y la tecnología del siglo XXI? Esa es la pregunta a la que voy a intentar responder, ¿no? Y aquí, enlazándolo con el transhumanismo, del que hablábamos anteriormente, hay que distinguir entre lo que es la ciencia real, lo que se puede hacer ya, lo que está demostrado, publicado en revistas científicas, etcétera, con las posibilidades más o menos verosímiles, no absurdas, que se van a poder dar en las próximas décadas, que de algo podemos hablar, de este tipo de intervenciones, de lo que es ciencia ficción. Voy a dejar de lado la ciencia ficción, porque a ello se dedica, pues eso, la ficción. Desde el punto de vista académico, científico, un análisis riguroso tiene que ser de lo que hay o de lo que muy probablemente se va a dar en poco tiempo, ¿no? Y lo que sí que podemos decir es que en las próximas décadas se va a producir un cruce entre lo que llamamos las tecnologías emergentes y convergentes. ¿Qué son estas tecnologías? Son estas 4 ramas de las que voy a hablar a continuación: la genética y la biotecnología, la inteligencia artificial, la neurociencia y la nanotecnología y la robótica. Son áreas de la ciencia y la tecnología que es verdad que están teniendo un boom en la última década, que se están desarrollando cada vez más rápido y que su desarrollo no solo está siendo acelerado, sino que se piensa que va a ser en breve exponencial. Y que además van a converger entre ellas, por eso son convergentes, porque, por ejemplo, vamos a poder utilizar inteligencia artificial de un ordenador para hacer un diagnóstico, analizar todos los genes de un niño recién nacido y hacer un cálculo de probabilidades de las enfermedades que va a desarrollar. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Claro, eso nos plantea posibilidades diagnósticas interesantes, pronósticas, de decir ese niño se puede morir a lo mejor con tal edad, y terapéuticas también, es decir, puede ser utilizado con un fin bueno, pero también puede ser utilizado con un fin malo, que es seleccionar y eliminar aquellos que no llegan a cierto umbral de perfección. Aquí es donde se cruzan estas ciencias con el transhumanismo. En aras de lograr una especie mejor, vamos a utilizar, de hecho los transhumanistas hablan de estas ciencias convergentes y emergentes para aplicarlas a la mejora de la especie humana en un futuro. Bueno, aquí daba una definición, son estas disciplinas que se definen normalmente se denominan con el acrónimo NBIC, que significan la N por nanotecnología, la B por biotecnología y genética, es decir, todo lo que tiene el ámbito nano, la inteligencia artificial y las neurociencias o las ciencias cognitivas, las intervenciones sobre el cerebro. Son las 4 áreas donde la ciencia y la tecnología se están desarrollando y se van a desarrollar cada vez con más rapidez. Voy a poner 4 diapositivas donde voy a decir algunas de las intervenciones que se plantean y algunos de los desafíos bioéticos que nos plantean estas disciplinas. Pero antes quiero mostrarles esta diapositiva, no se aprecia bien desde lejos, solamente les digo, pueden entrar en esa página web que es del Nuffield Council of Bioethics, quien esté interesado, a lo mejor los alumnos de medicina que hay, porque en esta diapositiva van a encontrar el desarrollo de la bioética de los próximos 50 años, qué desafíos nos va a plantear. Esta diapositiva es muy interesante, además pueden entrar en internet, pueden darle clic a cada uno de estos ítems y se abre cada uno de ellos. Entonces hablan del desarrollo en reproducción humana,
en el dar forma a los seres humanos, en el comienzo y el final de la vida, en salud y sociedad, en alimentos y animales y ambiente, crimen y seguridad e investigación ética. Y habla, por ejemplo, de intervenciones como es, por ejemplo, la sustitución del útero o el útero artificial, o habla, por ejemplo, del mejoramiento mental mediante nanotecnología, o se habla de la síntesis del patrimonio genoma humano completamente de forma sintética, lo que se llama la biología sintética in vitro, que plantea también cuestiones bioéticas. Habla, por ejemplo, del uso de carnes alternativas para no utilizar carne, porque ya saben que el animal hace daño al planeta, ¿no? Entonces hay que reducir, etc. Bueno, todas estas historias que no lo he comentado en la diapositiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero habría mucho que decir también sobre esto, ¿no? No podemos afrontar todo. En fin, hay un montón de cuestiones, y esto lo digo, esto daría para hacer cada uno de esos puntos, para hacer un trabajo de fin de máster, un trabajo de tesis doctoral, porque son desafíos que nos van a plantear estas tecnologías. ¿Cuáles son algunos de ellos? Aquí he extractado algunos. Por ejemplo, el uso de la edición genética en la línea somática, germinal y embrionaria del ser humano, es decir, utilizar ese corta y pega genético para quitar genes y poner otros, quitar enfermedades y poner genes sanos. El uso de la inteligencia artificial aplicado a la salud, chips aplicados al cerebro, que ya existen. La fecundación asexual, sin necesidad de los gametos masculino y femenino, mediante la clonación o mediante otras técnicas, como es, por ejemplo, no quiero entrar en esto en detalle, pero son las llamadas células troncales pluripotenciales, haciéndolas regredir a un estadio totipotencial embrionario, es decir, obtener un embrión de una célula epidérmica. Esto ya se ha hecho en ratones. Lo están planteando ya como un tipo de fecundación prescindiendo del humano, ¿no? La biología sintética, los híbridos humano-animal, que ya se están haciendo, como saben, ya hay posibilidad de hacer lo que se llaman las quimeras. En Inglaterra además está permitido embriones interespecie o también lo que se llama organoides, es decir, utilizar embriones interespecie de dos especies, no solo la humana sino otra, y hacer que se creen órganos en esas quimeras interespecie que puedan servir al ser humano. Esto ya se está empezando a hacer. Claro, la duda que hay es, ¿ese embrión interespecie? Pueden llegar células, cuando se hace un embrión. Bueno, es que el tema de las quimeras nos llevaría muy lejos. Lo voy a dejar aquí. En tal caso, si quieren, en una pregunta lo podemos desarrollar un poquito, si alguien está interesado. El útero, estamos pasando del útero de alquiler al útero artificial y más tarde llegará el útero externo, lo que se llama la ectogénesis, que ya se ha planteado también, algún autor biotecnólogo ya ha planteado una empresa, Ectolife, que haría esto, ¿no? La ectogénesis. La criogenización, nanorobots con finalidad terapéutica, saben que ya existe la posibilidad de introducir fármacos a través de un nanobot. Eso va a ser positivo, porque te llega el fármaco directamente a la circulación, ¿no? Es decir, todo tiene, bueno, todo, no todo, la selección embrionaria no hay nada bueno en ello, ¿no? Pero ciertas intervenciones, pues esto, por ejemplo, puede tener una finalidad terapéutica positiva siempre y cuando se haya hecho con ensayos previos en animales, en humanos, se ha visto que no tiene efectos secundarios negativos, etc. Bueno, todo lo que hemos venido diciendo, esto es algo que ya está aquí, está sobre el tapete. Aquí les he puesto una imagen del útero artificial que ya se está utilizando para ovejas de 12 semanas. Recrear el ambiente del líquido amniótico. Todavía no hay estudios para ver cómo están de sanas las ovejas que han nacido mediante este medio, pero bueno, esto podría servir, son una especie de incubadoras también humanas para fetos precoces, ¿no? E incluso se ha planteado ya la posibilidad de una empresa, Ectolife, para esa ectogénesis, externalización Si nos da tiempo y después quieren, vemos algo del vídeo de esa empresa porque es interesante, aunque eso no se puede hacer todavía a día de hoy. Entrar en cada uno de estos temas nos llevaría una clase entera de bioética. El útero artificial, justo ayer además lo hablaba con los alumnos de biomedicina de la universidad, dimos toda la clase sobre esto, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo porque hay que analizar, en bioética siempre hay que analizar
las cuestiones científicas, saber de qué estamos hablando para poder dar una valoración ética ajustada a la realidad, las cuestiones éticas que están en juego, la vida, la salud, la libertad, etcétera, y después ya tomar una decisión adecuada a la situación, prudencial, valorando las consecuencias, en fin, toda una reflexión ética compleja que lleva claramente su tiempo. Bueno, 4 diapositivas para hablar muy rápidamente de esas 4 áreas que he mencionado de las ciencias emergentes. Primero, todo lo que tiene que ver con la genética, la promesa del CRISPR-Cas9 utilizado en humanos, lo que se llama la edición genética, que es verdad que tiene posibilidades terapéuticas. No sé si saben que hace años ya se hizo en China unas niñas que se supone que han nacido mejoradas, donde se les quitó el gen portador del SIDA. Su padre era portador de SIDA y estas niñas nacieron mejoradas. Son las primeras niñas que son una nueva estirpe humana, que nunca van a desarrollar SIDA. No se ha publicado, no sabemos cómo están las niñas, el investigador fue a la cárcel porque esto no se puede hacer en la línea embrionaria. ¿Por qué? Porque desconocemos las consecuencias que puede tener quitar un gen. Ese gen puede expresar otros caracteres, no solamente una determinada enfermedad. Y puede ser que estemos causando un daño a esa misma persona o a su descendencia. Todavía, pero claro, piensen que la inteligencia artificial nos va a permitir tener un mapa mucho más completo de las interacciones entre los distintos genes y de qué hace cada gen. O sea, yo estoy segura que alguna de estas cosas las vamos a poder resolver. Bueno, aparte de todo, el CRISPR se usa en fase embrionaria, es decir, siempre creando embriones in vitro. ¿Soy yo? Con los problemas. Bueno, voy a estarme quieta. Sí, con los problemas que esto genera en la generación del embrión in vitro. Entonces, bueno, tiene lo que se llama riesgos de efectos off-target, fuera del objetivo, desconocidos, ¿no? Y a día de hoy, además, existe una moratoria internacional para no aplicar la edición genética en la línea embrionaria o germinal, solo hacerlo en la línea somática, es decir, aplicarlo solamente para la persona, el sujeto ya adulto o infante. En bioética rige el criterio de primero no hacer daño, y es un criterio ético fundamental. Primero, no dañar, todo aquello que pueda dañar se ha de evitar. Y claramente aquí se da también el hecho de que cuando un embrión mejorado no da los resultados que queríamos, se le elimina, con lo que supone la eliminación de una vida humana. Intervenciones en el cerebro, otra rama de las ciencias emergentes. Hay ya muchas posibilidades. Drogas que estimulen capacidades del cerebro. La estimulación intracraneal profunda. Se ha visto ya cómo se puede curar la depresión o los intentos suicidas en pacientes haciéndoles una estimulación intracraneal, una descarga eléctrica en una determinada zona del cerebro. Eso va a plantear posibilidades terapéuticas en psiquiatría muy interesantes, pero al mismo tiempo puede ser utilizado con un fin malo, y también puede condicionar la libertad de esa persona o su identidad si le tocamos determinadas partes del cerebro. El denominado interfaz cerebro-ordenador, que quiere, pues por ejemplo, para personas con tetraplegia, para sintetizar su voz o para que con el pensamiento muevan una mano. Esto es algo bueno, puede ser utilizado con un fin bueno. Nanoimplantes cerebrales, y aquí tenemos el caso de Neuralink, que es el caso de un microchip que está haciendo ya Elon Musk, el mismo que ha generado el coche Tesla. Bueno, todas las intervenciones en el cerebro plantean posibles riesgos para la salud, la dimensión cognitiva, la identidad de la persona, la conciencia, la intimidad, la libertad. Pueden afectar a distintas zonas del cerebro. Esto ya está siendo investigado y analizado. Este es el denominado Neuralink, que es ese implante que está haciendo Elon Musk, que ha prometido que va a curar la ceguera, la sordera, la depresión, en fin, todo. Ha prometido el oro y el moro, no debe ver más de lo que puede prometer, pero claro, necesita financiación para poder invertir en esto. Ha hecho ya 2 presentaciones que están subidas a YouTube. Se han cuestionado sobre todo los animalistas, se le han saltado encima porque está utilizando animales todavía y se le han muerto casi todos cuando les ha implantado el chip, con pues hemorragias cerebrales, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya ha prometido, dice que ya lo ha planteado la Federal Drug Administration, que sería nuestra agencia del medicamento, para que lo apruebe, y quiere, en el 2003 dice que ya va a estar preparado para los humanos. No nos lo creemos, pero bueno, ahí está Neuralink, sobre el cual hay total opacidad. De hecho, sabemos poquísimo de él.
Y estos son otros interfaces y otros aparatos en el cerebro que el otro día estuve dando esta misma conferencia parecida en la Politécnica a ingenieros biomédicos y me dijeron que muchos de ellos ya se están trabajando con una finalidad terapéutica o, por ejemplo, se está hablando ya del control cerebral de drones, es decir, controlar un dron mediante el cerebro, con el interfaz cerebro-ordenador, ¿no? Bueno, hay un montón de aparatos que se están ya trabajando en ingeniería biomédica, en neurociencia, en equipos interdisciplinares muy interesantes, algunos con finalidad terapéutica y otros pues, con una finalidad potenciadora de ciertas capacidades cognitivas. La inteligencia artificial también plantea cuestiones bioéticas, el uso de todos los datos generados y que están recopilados en la inteligencia artificial, ¿qué uso hacemos de ello? Hacer un uso transparente, veraz de la información contenida, de forma confidencial, la privacidad y la intimidad donde quedan en el uso de todo esto, ¿no? Es verdad que va a servir en la denominada medicina de las 4 Ps, la predicción, la precisión, la personalización y la participación del paciente, pero al mismo tiempo podría surgir el derecho a no saber. Dentro de unos años nos van a hacer un test al niño que nace donde se va a saber qué enfermedades va a padecer. Ya, pero de muchas no vamos a tener la terapia, ¿no? Pues vivir siempre con esa espada de Damocles, ¿no? Y que todos o cierta empresa sepa que tú vas a desarrollar esa enfermedad, ¿no? Y eso puede suscitar también problemas para la salud, para esa persona que sabe que va a padecer o podría padecer esas enfermedades, también una angustia existencial, ¿no? De todo eso. Bueno, se plantean un montón de cuestiones que están siendo ya investigadas. Ese libro de Springer sobre inteligencia artificial y bioética plantea algunas de ellas. Claramente esto es un resumen esquemático. Y por último, la nanotecnología aplicada a la salud. Ya se habla de nanobots aplicados al cuerpo humano para dispensar fármacos, una finalidad buena, o también se habla del denominado biohacking. El biohacking es la implantación de ciertos chips, la implantación de ciertos chips en el cuerpo humano con una finalidad determinada. Esto ya se hace en Estados Unidos, hay estudiantes de biología, de nanotecnología y robótica que se están implantando. Lo ven ustedes en el fondo de la diapositiva, son imágenes reales de biohackers, personas que se han metido nanochips con distintas finalidades, desde abrir puertas, en una fábrica accionar determinados mecanismos. Incluso hay quien habla ya de meter el teléfono dentro de la mano, ¿no? Para poder hablar directamente con la mano. En fin, el futuro de la nanotecnología y el biohacking está a la vuelta de la esquina. Claramente todo esto se debería hacer siempre controlando la seguridad de ese determinado aparato, que no genere infecciones. Pero claro, también ahí va a haber un control y una falta de libertad, porque la empresa va a saber todo de nosotros, ¿no? La empresa que cree ese determinado... Bueno, voy encaminándome hacia el final de forma muy rápida porque no quiero aburrirles más. De todo esto podemos hacer un análisis bioético y deberíamos hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta que la bioética es la reflexión ética en torno a esas intervenciones de las que hemos estado comentando y teniendo en cuenta un principio fundamental que es ese primero no hacer daño. Según esto, podríamos considerar como éticas aquellas intervenciones, analizando caso por caso, que no supusieran un riesgo para la integridad física y la vida de la persona y bajo el principio de precaución y prudencia, es decir, cuando nunca se daña a esa persona o a las futuras generaciones, analizando cada una de esas intervenciones, su objeto, su intención, sus circunstancias y teniendo en cuenta que no todo aquello que es científicamente posible es éticamente lícito. Aquí les traigo una cita del profesor Jérôme Lejeune, que seguramente será conocido por ustedes, el descubridor de la trisomía 21. Y bueno, sé que ha estado aquí el director de la Fundación Jérôme Lejeune, Pablo Sigris, ¿no? Él afirmaba: la tecnología es acumulativa, pero la sabiduría no. Seremos cada vez más poderosos científica y tecnológicamente y quizá más peligrosos, pero desgraciadamente nos haremos cada vez más sabios. La tecnología va muy rápido, está acelerada. La reflexión ética, sapiencial, prudencial, no se está desarrollando a la par. Aquí les daba algunas pautas éticas concretas. Creo que se debería siempre velar, toda intervención debe respetar la salud, la vida y la integridad de la persona desde que empieza a existir como embrión hasta su muerte. Respetar la dignidad de las personas. Por supuesto, no aceptar cualquier intervención que sea eugenésica o discriminatoria, como la selección embrionaria.
salvaguardar la conciencia y la libertad de las personas, la privacidad y la intimidad, que además son derechos fundamentales, derechos humanos, la justicia y la equidad, la responsabilidad sobre las generaciones futuras a la hora de alterar el patrimonio genético y también la responsabilidad hacia el ecosistema integral, incluido el ser humano, viendo más que un ecologismo radical, una ecología integral bajo el principio de precaución y responsabilidad. Y con esto ya unas últimas claves y conclusiones. Creo que deberíamos pasar de un paradigma del dominio sobre la vida humana y la naturaleza, entendiéndola como un objeto manipulable, a la vida entendida como un don recibido, y esto ya desde una perspectiva creacionista, desde una perspectiva teológica, ¿no? Teniendo en cuenta el cuidado que hemos de tener entre unos y otros, ¿no? Por otro lado, la importancia que tiene el formarnos, sobre todo esto va dirigido no solo, pero a los más jóvenes, interdisciplinarmente y teniendo en cuenta la ciencia, la filosofía y la bioética para afrontar las cuestiones complejas que nos plantea la bioética del siglo XXI, superar la fragmentación del saber, es decir, que cada disciplina no vaya por su cuenta, sino que todas vayan a una y que den una visión unitaria y conjunta del conocimiento, y recuperar una fundamentación antropológica y ontológica del ser humano como sustento de la ética, es decir, evitar visiones utilitaristas, visiones pragmatistas, visiones eficientistas de la ética, ¿no? En búsqueda de los resultados, sino que realmente se respete siempre al ser humano en toda circunstancia. Es decir, en suma, desarrollar la dimensión sapiencial por encima de la técnico-instrumental, es decir, no basta el saber hacer, tenemos que hacer para el bien de la humanidad. Termino con este punto de fuga, con esta cita del cardenal Joseph Ratzinger en un discurso a la Asamblea General, bueno, era ya Benedicto XVI, de la Academia Pontificia para la Vida, a la cual pertenecemos. No somos pocos, somos 150 personas, somos muchos, en España creo que somos 10. Estas frases que las guardo como oro en paño, ¿no? Nos dijo: la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Este es un ámbito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Los descubrimientos científicos en este campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto que parecen imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Estamos ante un out decisivo, es decir, la bioética desde una perspectiva creacionista en la que el ser humano no es dueño absoluto de su origen y su destino, sino que es un ser creado, que tiene que tener en cuenta una instancia, la instancia que le ha creado, que es Dios, y su fin natural, ¿no? Y una perspectiva inmanentista. Estas son las dos visiones contrapuestas de la bioética. Hemos desarrollado, yo creo, una bioética que tenga siempre el horizonte teológico, que sea autónoma racionalmente. Yo les he hablado muy poquito de la fe y la teología. Creo que esto se puede sostener con una persona agnóstica, pero es verdad que el horizonte último que hemos de tener, sobre todo en el contexto en el que estamos, y además es un horizonte que nos da una perspectiva amplísima y bellísima de lo que es el ser humano, es la perspectiva teológica que no podemos descuidar. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. 150 miembros del Seno del Vaticano hablando de estos temas más que importantes. Qué suerte esta tarde haberte tenido, Elena. Yo no sé si has visto las caras durante tu intervención. Hemos pasado de todo, hemos pasado de caras de horror, de caras de terror, de caras de no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Sí. Alguno por ahí también que se ha sonreído, de los jóvenes, también tengo que decirte. Ahora luego después vamos a ver qué piensan. El transhumanismo en el corazón contra la esencia humana. Esa es una de las sensaciones que me ha quedado a mí. Y luego, no sé si lo comparten también ustedes o si lo compartes, pero al final mucho avance, todo muy futurista, pero no se hacen la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué sentido al final tiene nuestra existencia? Yo me quedo con eso, pero estoy segura que tenemos muchas preguntas esta tarde y pues desde aquí
Seguro que tenemos intervenciones, así que les doy la palabra. Me voy a sentar un poquito. Mira, por aquí un señor. Bueno, ya me habías oído, Iván. Iván Sí. es un viejo amigo de tu Bueno, universidad. Sí, efectivamente, me va a permitir que te tutee porque somos amigos. Además, ya es la segunda vez Que escuchas esta charla, ¿no? Sí, pero como me pareció tan interesante la primera, he dicho, bueno, pues voy a volver. Y primero agradecerte la transmisión de tu conocimiento, lo bien que lo expones y lo interesante que es todo lo que has dicho. Y mi pregunta tiene relación con dos cuestiones. Una, la psiquiatría. Has hecho referencia a la posibilidad de aplicar la neurociencia a cuestiones psiquiátricas. Y luego otra cuestión que no tiene nada que ver con la anterior, que es el acoso psicotrónico. Ahora se está hablando que hay armas psicotrónicas que pueden, desde la distancia, se puede intervenir o influir en la mente humana. Bueno, entonces, primero, en cuestión de psiquiatría, es muy interesante lo que has dicho de las posibilidades, porque como oí en tu intervención el otro día, a mí lo que más me gustó es que comentaste, insististe en la idea de que todo esto se puede aplicar para el bien, Claro, no para el mal. Claro. Entonces, por ejemplo, la neurociencia aplicada a curar enfermedades, pues es muy importante. Claro. Efectivamente. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho porque habrá muchas otras preguntas más interesantes que la mía. Pero hablando de la psiquiatría, ahora parece que ahora se habla de la psiquiatría abierta, muy distinta a la psiquiatría de hace 50 años. Para poner un ejemplo muy sencillo, ante una enfermedad psiquiátrica, antes se optaba por el electroshock, ¿no? Sin embargo, ahora la psiquiatría abierta aboga por pues una terapia consistente en la sociabilidad del enfermo y todo esto. Sí. Bueno, vamos a ver, mi pregunta sería, ¿qué posibilidades tiene la neurociencia de intervenir en enfermedades psiquiátricas sin ser tan invasivo como la psiquiatría antigua? Sí. Bueno. Sí, no, te agradezco muchísimo la intervención y lo primero que quiero decir es que no soy experta en psiquiatría, entonces lo que voy a decir es de lega en materia y de lo poquito que he leído, ¿no? Lo primero que quiero dejar claro, y lo quiero subrayar de nuevo, aunque ya lo he dicho, es que efectivamente todo esto, toda la ciencia y la tecnología pueden ser utilizadas y deberían ser utilizadas con una finalidad buena. No he querido absolutamente demonizar el uso de la ciencia y la tecnología. Creo que se puede hacer y se debe hacer un buen uso. Y justamente esto es un llamamiento a la importancia de la reflexión ética para hacer un buen uso de ella, ¿no? Dicho esto, al campo concreto de la neurociencia y de la psiquiatría se están dando los primeros pasos en lo que es las intervenciones, pues por ejemplo, con lo que he mencionado, ¿no? La estimulación intracraneal profunda, que creo que es un ámbito muy prometedor. Creo que sí que va a haber enfermedades psiquiátricas que tengan una base orgánica en las que se podrá intervenir con este tipo de acciones, ¿no? Y cada vez van a ser más. Se están dando los primeros pasos, porque date cuenta que la neurociencia es una disciplina relativamente joven, desde los años 50 del siglo pasado, entonces todavía se están dando los primeros pasos porque también la nanotecnología aplicada al cerebro humano está dando los primeros pasos, ¿no? Entonces, todavía no hay muchos más tipos de intervenciones. Es verdad, tú has puesto el ejemplo del electroshock. Ojo, que el electroshock y lo que se hizo en su día con estos pacientes fue brutal, ¿eh? En algunos parece que tuvo un éxito positivo, pero en otros les dejó completamente cao. Estoy pensando ahora en la hermana de Kennedy, una de las hermanas Kennedy, que le hicieron esto pensando que la iban a curar y la pobre la dejaron discapacitada de por vida, ¿no? O sea que mucho cuidado porque... Y ahí es donde entra la neuroética y la reflexión bioética. Qué importante es valorar muy bien en ensayos preclínicos en animal
este tipo de intervenciones, que nunca el modelo animal va a ser exactamente igual que el humano, porque claro, el animal no va a poder demostrar el grado de discapacidad verbal que tiene una persona cuando haces una de estas intervenciones. Luego, yo hago un llamamiento a la prudencia en todas las intervenciones que pueda hacer las intervenciones de neurociencia y un desarrollo de la neuroética, que es una disciplina relativamente, tiene 20 años, nació hace 20 años, ¿no? Entonces, hay manuales ya de neuroética que estudian la ética de estas intervenciones. Todavía sabemos muy poquito. No sé nada de lo que me has dicho, Iblan, y reconozco mi ignorancia, lo de la acción isopotrónica. Me he quedado patidifusa. Entonces, no, tomo nota para investigarlo, porque es un tipo de acción, me imagino que en confines bélicos o militares, ¿no? Que es una rama y de espionaje, claro. Pues mira, me das una pista para añadirla a la próxima presentación, porque lo desconozco. Sé que todas estas cuestiones tienen también uso militar, claramente. Pues, veis, soy muy ignorante, queda de manifiesto esto. Si les parece, de todas formas. si os parece, para darle un poco de dinamismo, las preguntas muy directas, porque somos muchos los que queremos intervenir. La señora. A mí me parece súper interesante lo que dices y muy interesante el hecho que la bioética hay que utilizarlo para el bien. Pero vamos a ser realistas entre todos. El bien lo respeta poca gente. Y Sí. en una sociedad que tenemos, sobre todo ahora, que no ha habido tanto mal. Bueno, yo tengo 70 años y jamás he visto lo que estoy viendo en los últimos 5 años. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para que la gente joven, que aquí hay mucha gente joven y es genial veros, qué vamos a hacer nosotros para que esta gente joven lleve la batuta y que la bioética se utilice únicamente para el bien y que entendamos? Porque no sé si sabéis que Elon Musk, que yo tengo mucha fe en Elon Musk, como veis mi voz tengo un punto americano, pero Elon Musk realmente acaba de decir que hay que dar un parón Al a chat la GPT, inteligencia, sí. exacto, justo. Él mismo, sí. Y si vosotros le seguís lo que él dice, el mejor sitio es en su Twitter y no lo que dicen de él, verás cómo piensan. Bueno, pues vuelvo a mi pregunta. ¿Qué ¿Cómo hacer? ¿Qué vamos podemos a hacer? hacer nosotros para que se utilice el bioética para el bien? Porque creo que eso es lo más importante de todo esto. Gracias. Bueno, en realidad en parte he contestado con una de las claves que he dado al final. Creo que es muy importante la formación en bioética, la reflexión ética, sobre todo por parte de quien estudia facultades de ciencia y tecnología, que se incorpore a los cursos de estudio. Nuestra universidad la tiene en todas las titulaciones de este tipo. Y esto creo que es muy importante. Y las personas adultas también pueden hacer mucho, porque tienen familia, tienen nietos, tienen sobrinos y tienen amigos. Pueden hacer un llamamiento a la reflexión, a la prudencia, a la cautela, al hacer buen uso, es decir, y también hacer que la voz de la sociedad civil se oiga en estas cuestiones, que no nos pasen como si pasan. Ahora espero que el debate sobre la gestación subrogada no nos pase como nos ha pasado el de la ley trans o el de la ley de eutanasia durante la pandemia, que es que nos han dado... Es que tenemos que alzar la voz y decir que todo esto se debe regular habiendo un debate y enterándonos bien de que estamos hablando y de la gravedad y cuánto estamos concernidos en todas estas cosas, ¿no? Entonces, todos podemos hacer. Siempre hay libros, siempre hay amigos a los que podemos hablar, podemos formarnos, etc. La señora del fondo, que tiene... Sí. Muchas gracias por todo lo que nos ha comentado. A mí me surge una duda cercana a la inquietud y ha comentado el hecho de que se está pensando, y yo he leído noticias al respecto, de alargar la vida. Es decir, ya he visto alguna noticia en la que los niños que están naciendo en este momento es probable que lleguen hasta los 150 años. Se había puesto en algún momento un límite del 2040, creo o 45, he creído entender. Entonces, ese afán por alargar la vida, que puede llegar, bueno, de manera casi fantástica o de manera ficción, como os decía, hasta la inmortalidad, ¿cómo se compagina con ese otro bombardeo de la idea de que somos muchos?
Es decir, si por un lado nos están bombardeando con la idea de que somos 8.000 millones de personas en la Tierra y que hay van a vivir más. Claro, y al mismo tiempo estamos intentando alargar la vida, hay alguien que habla de cómo se va a conseguir hacer ese cambio porque sí es verdad que hablamos de la eugenesia, de que se van a seleccionar los embriones, pero claro, el paso desde que se produzca esa selección de embriones y descender los 8.000 millones me preocupa un poco cómo van a hacerlo. Gracias. Nada, gracias a ti por la pregunta. Bueno, lo primero, yo diría, no se crean los pronósticos neomalthusianos, ¿eh? Y lo digo abiertamente porque hay mucho pájaro de mal augurio. El ser humano es un ser inteligente que es capaz de utilizar bien los medios materiales que tenemos. Es verdad que tenemos que hacer buen uso de ellos, pero no es verdad que no haya espacio o medios para todos los humanos, ¿eh? Y eso hay autores que lo han estudiado con rigor, con publicaciones, etc. Es verdad que es cierta contradicción lo que plantean los transhumanistas, es alargar la esperanza de vida, que todavía de forma natural se va a alargar, ¿eh? En la época medieval vivían 45 años, ahora las mujeres españolas vivimos 89, somos más longevas que los varones, ¿no? Y con mucha probabilidad, yo digo, estos chicos que tienen hoy 20 años van a vivir hasta los 100, casi seguro. Y sus hijos van a vivir seguramente 10 años más. Esto de forma natural se va a alargar sin necesidad de alargar los telómeros. Con buena alimentación, con toda una serie de cosas, salud, prevención, etcétera, ¿no? Claro, el problema efectivamente es un problema que suscita, es contradictorio, ¿eh? Porque si vamos a vivir más y somos muchos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en el fondo algunos autores transhumanistas están planteando que se tengan menos hijos y ya empezamos a verlo en los medios. No tengáis tantos hijos, que son malos para el planeta. Es decir, empiezan a meternos este tipo de políticas, todavía no son políticas, pero empiezan civilinamente, ¿no?, a lanzarnos estos inputs, ¿no? Entonces, yo creo que es un modo, poco a poco también, una forma de, permitidme la expresión, ¿no?, de ingeniería social, haciendo que penetren ciertas ideas y haciendo que poco a poco nos lo creamos. No nos creamos todo lo que dicen, ni siquiera los gurús de Oxford, porque algunas de las cosas que dicen no tienen fundamento. Entonces, si vivimos más tiempo, que probablemente será así, primero, ya se ha reducido la natalidad. O sea, que el problema justamente no es en estos momentos eso, ¿eh? Estamos en una pirámide invertida, que yo no sé qué va a pasar con las pensiones, sobre todo las vuestras, no lo sé. Empezad ya a haceros un plan de pensiones. Pero habrá que pensar en los medios también económicos y todo, pero desde luego no pasa por la eliminación del ser humano, ¿eh? Estoy segura de que el ser humano es un ser capaz de pensar otras vías para que realmente esto dé para todos y podamos vivir todos, ¿eh? Elena, esta señora, solo una cosita, que es que me la has puesto. ¿Es una ideología el transhumanismo? Sí. En 20 segundos, como en la tele, rápido. Sí, es una ideología. Y creo que de hecho lo tenía puesto en algún sitio, o me he saltado la diapositiva o no. Sí, el transhumanismo es una ideología, es decir, es un conjunto de ideas sin una fundamentación rigurosa filosófica. De hecho, ellos no hacen filosofía, la filosofía la hemos hecho quienes les hemos analizado críticamente. Con una finalidad pragmática, que es la de mejorar la especie. Y es una ideología que conecta con otras bioideologías, como las denomina Dalmacio Negro, catedrático de teoría política. Dice que hay una serie de bioideologías que se centran en la dimensión biológica, tomando la parte por el todo, es decir, no entendiendo al ser humano en toda su integridad. Tenemos, por ejemplo, la ideología de género, la ideología transhumanista, que son vasos comunicantes, tienen el mismo planteamiento antropológico. Dicen que el ser humano es autoconstrucción, no hay una naturaleza dada, reducen al ser humano a algo puramente material. Y hay otras bioideologías, por ejemplo, el animalismo, el ecologismo radical, el transespecismo. Es decir, ideologías hay muchas. La filosofía seria, rigurosa y consistente, que tras la posmodernidad alguno ha llegado a decir incluso la filosofía ha muerto, no, lo que han hecho ha sido sustituirla por ideologías. Gracias. Perdone que le he quitado la palabra. Nada. Mi pregunta es lo siguiente. Gracias por la exposición y transmitir sus conocimientos. A mí me preocupan dos cosas. Y es, uno, la forma en que comunicamos las cosas, ¿verdad? Porque hoy en día hay dictaduras encubiertas.
porque es más fácil ir hacia lo que está descubierto que a lo que está encubierto. Y hablo de la situación actual políticamente en España, que se tiene mucho tabú hacia decir lo que políticamente es correcto e incorrecto. Entonces, todo esto de hablar y de decir cómo éticamente se van a hacer las cosas, yo digo, si seguimos desde el sillón viendo todo lo que pasa, usted ya planteó y dijo 2 ejemplos puntuales, pero se siguen avanzando las cosas. Y mientras va saliendo hasta un tema musical, por otro lado la ONU va haciendo y nos va metiendo hasta dónde el borreguismo y hasta dónde silenciar. Esta es la pregunta directa, hasta dónde nosotros estamos tragando como borrego y no hacemos nada hacia los políticos. Bueno, yo creo que, fíjense, en la Agenda 2030, yo no sé si notan, quizás los que tenemos ya cierta edad, yo creo que estamos despertando, ¿eh? Yo noto en los últimos años, nos estamos dando cuenta que nos están quitando el ethos que teníamos debajo, haciendo que todo tambalee, porque en el fondo estamos hablando de una filosofía y de ideologías postcristianas, ¿eh? Estamos al alba de un planteamiento completamente postcristiano, ¿no? Y estamos empezando a reaccionar, nos damos cuenta que esto, claro, es que eliminan cosas que pertenecen a nuestro ethos, y no ya nuestras creencias solamente religiosas, sino a nuestro modo de ser, nuestras costumbres, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver la realidad, nuestro modo de tener hijos, nuestro modo, y poco a poco nos lo quieren cambiar. Entonces yo creo que hay que generar una reacción social, movimientos civiles, organizaciones, instituciones, aquí y allá. Ya estamos despertando y se trata de no tener miedo de decir la verdad, de no tener miedo a la cultura de la cancelación, y si nos cancelan, pues mira, ya han cancelado a muchos otros, hablaremos aquí y allá, ¿no? Pero hay que tener la valentía de decir muchas cosas que van directamente contra cosas fundamentales, ¿no? Y ya hay partidos que están empezando a despertarse, a darse cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar atentos, hay que estar despiertos, siempre hacerlo de forma muy calmada, muy tranquila, con argumentos, no descalificando a nadie, nunca descalificando a las personas, aunque no compartamos sus ideas, se las debe respetar, incluso se las debe querer con caridad, ¿eh? Como dice veritatem in caritatem, ¿cómo es? Sí, eso, la verdad con caridad, ¿eh? Y esto creo que se puede hacer, ¿no? En un ámbito pequeño, restringido, familiar, de amigos, y también quienes pueden hablar desde una cátedra o desde otros ámbitos, pues hacerlo también, ¿no? Yo para eso creo que hoy tenemos tribunas, una red social como Twitter para decir cosas, nos avala un conocimiento, sobre todo estoy pensando en la antropología cristiana, en el saber, en el acervo que tiene el pensamiento cristiano, es que debemos hacer y dar lo mejor de nosotros para mostrar eso, dar razones, acompañar también a las personas que no lo entienden y hacer que no se aprueben leyes como las que se están aprobando, que desgraciadamente pues se están aprobando de una forma que verdaderamente duele el alma, ¿no? Porque son de forma acelerada, sin un debate público y cambiando. Yo espero que llegue algún gobierno que algún día las derogue. Espero. No sé si es mucho esperar. Elena, por la parte allí Sí. de la juventud, ¿había Sí. alguien? Sí, A ver. bueno, primero muchas gracias. Y quería preguntarle cómo pueden corrientes que son pues plenamente materialistas y pues que entran en un valor filosófico pues, subjetivo en la creencia propia de la persona, el hablar de ética en valores pues, globales, en manera de cómo el hombre sí que existen maneras globales y cómo poder apelar de una persona a otra si se habla pues, en un pleno pues, materialismo y subjetivismo, el tratar de un pensamiento con otro. No tengo una fórmula mágica y no tengo una respuesta sintética. Yo creo que eso es un proceso que se tiene que hacer poco a poco. En el fondo es un cambio intelectual que se hace mediante conversaciones, lecturas, argumentos, mucho cariño, si es un amigo materialista, y poco a poco tú ir formándote, ir dando argumentos. Has visto que en la diapositiva de ética yo no he dado ningún argumento teológico, son todos argumentos racionales, salvaguardar valores fundamentales, que son además derechos humanos, la vida, la salud, la libertad, la intimidad. Hoy en día podemos apelar a eso, que en el fondo estamos hablando también de bienes morales, que son la vida, la salud, etc. Entonces, hay que formarse. Yo esa misma pregunta me la hacía cuando era más joven o como tú, cuando estudiaba filosofía y tenía compañeros que eran nihilistas, nietzscheanos, y
son amigos que todavía conservo, algunos de ellos han cambiado y han dejado, es decir, la vida es muy larga y vas a ver que las personas van a cambiar mucho, incluso tú mismo, ¿no? Yo creo que todo se puede lograr, si lo haces con cariño, si lo haces con argumentos, con buenas lecturas, buscando buenos asesores, buenas lecturas, formándote tú mismo, puedes hacer muchísimo. Pero no hay una fórmula mágica. La palabra, la escucha y el hablar. Pensar y hablar. El callo del fondo. Sí. Sí, muchas gracias, Elena, por tu presentación. Estuvimos hace tiempo escuchándote en el Colegio Schoenstatt, nos encantó Sí, y repetimos. así. Y me queda la duda un poco, hay que formarse para rebatir, para saber dar argumentos, ¿no? Pero con el tema de la Agenda 2030 o con todas estas innovaciones, ¿en qué medida la Iglesia, se comentaba el otro día, ¿no? Con los... Sí, sí. ¿En qué medida puesto por el diablo y es entrar a dialogar con el mal, y con el mal no se entra a dialogar ni un segundo, ¿no? Y más cuando maestros tiene la Iglesia, magisterio, que están muy en estos temas, pero en qué medida es tiempo que estoy perdiendo en formarme y que ir a desmontárselo a personas que quieren seguir, pues que sigan por el derrotero del mal. Yo no meto ni un segundo en desmontar esto. No, es decir, la Iglesia, como se propone, abrazar ciertos objetivos porque parecen buenos. Oye, no, esto es el del príncipe de la mentira, es un regalo con un lacito mal puesto, no pierdo ni un segundo. Con el mal no se dialoga porque te ha ganado la batalla dialogando, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es verdad que caben distintas actitudes, en particular ante los objetivos 2030 de desarrollo sostenible. Tengo que reconocer que yo no les hago mucho caso. Y aquí, bueno, he hecho una diapositiva sobre ellos porque además me han pedido y he intentado relacionar con cuestiones bioéticas, que de hecho las hay, ¿no? Pero por otro lado, no podemos vivir al margen de ciertos debates que se están dando y creo que justamente lo que hay que hacer es una inculturación de ciertos valores, de ciertos bienes e introducirlos en los debates que se dan. Entonces yo no puedo llegar a un discurso y decir, ¿por qué que para mí los objetivos de desarrollo 2030 fuera, el demonio, todo mal? Porque me dicen, vete a la Iglesia. Entonces, bueno, que es donde estamos, tampoco pasaría nada malo, ¿no? Pero creo que hay que entrar en el barro y mostrar, oye, estoy de acuerdo en erradicar la pobreza. Si es que eso no es nada nuevo, chico. Que es que los primeros que evangelizaron América fueron a educar, fueron a enseñar a limpiar, es decir, esos objetivos ya se lo plantearon de otra forma y con otros fines, etcétera, los primeros evangelizadores, por ejemplo, que fueron a América, ¿no? Pero claro, hay que leer la letra pequeña, hay que ver exactamente qué contienen esos fines y hay que criticarlos con argumentos. Es decir, creo que es verdad que no se pueden abrazar de lleno, pero tampoco podemos decir, plof, plof, con dos bofetadas quitárnoslos del medio. Creo que hay que hacer... Yo no tengo, sinceramente, cuando veo a alguien con el fin de los objetivos ya me produce cierto rechazo, lo reconozco, pero chico, es una persona, hay que respetarla y hay que ir a los argumentos, a los razonamientos, pues mira, yo no comparto esto porque esto es... O sea, hacer una lectura crítica de todo eso. Hoy he visto que un político conocido, que además es católico, ha dicho que él sí, que los objetivos del 2030, que los comparte porque son cosas buenas, porque tal y por... Bueno, pues muy bien, pero señor Margallo, en este caso era Margallo en Twitter, ¿no? Que ha puesto todo un hilo sobre ello, ¿no? Bueno, pues creo que usted no se los ha leído en detalle y no ha pensado en ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a vivir con lo que nos ha sido dado, y no vivir fuera del mundo. Estamos en el mundo, hay que hablar con la gente. A veces me he sentado en la mesa en algunas reuniones y congresos internacionales, incluso ahora en Roma, pues con gente en el Vaticano que comparte los objetivos 2030. Bueno, pues yo soy más crítica y permíteme la libertad de pensamiento también en esto, ¿no? Entonces, no sé, tú obra como quieras, con total libertad, como siempre ha sido en la Iglesia, ¿no? Pero yo prefiero una actitud de hacer de mosca cojonera, perdónenme la expresión, con quien lo sostiene, ¿no? Y mostrar pues, que no todo es tan bueno como parece, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero son actitudes y son índoles, ¿no? Hay quien a lo mejor pues dice, mira, yo es que no quiero ni saber nada de esto, porque a lo mejor tampoco se te presenta la situación. Yo estoy en una universidad, pues a veces me hablan de ellos, compañeros universitarios académicos hablan de ellos. No puedo decir, para mí eso es todo malo y del demonio.
Ya. Sí. Sí, sí, y tiene razón que a veces habría que ver también cómo nacen estos objetivos, ojo, porque todo esto, yo ahora no quiero entrar en teorías conspiranoicas, etcétera, ¿no? Pero quién los piensa, quién hay detrás, porque efectivamente son objetivos sin Dios, son completamente, pues, bueno, pero algunos de ellos son buenos y les puedes llenar de la dimensión espiritual, porque son cosas que ya hacíamos, por cierto, que no han venido a descubrir nada nuevo, ¿no? De lo que entraña, claro. No han escuchado a esta señora, pero está diciendo que conoce a mucha gente que tiene el PIN de la Agenda 2030 y, sin embargo, no tienen criterio formado, no tienen conocimiento y no saben de qué va la historia. Cuando propusimos este ciclo de conferencias, precisamente lo que queríamos desde la parroquia, ayudados por la potencia y la fuerza de la Universidad Francisco de Vitoria, era precisamente hacer un servicio a nuestro pueblo, a nuestra parroquia, a los feligreses y a quien quisiese asistir, para formar un criterio propio, no para tutelarlo, sino para formar mayor criterio. Para formar mayor criterio, formación como la que hoy agradecemos a Elena Postigo, lúcida, clara, concisa, que nos gustaría quedarnos aquí toda la noche debatiendo, nos gustaría Por una quedar cerveza, comentando, ¿no? Las etcétera. quimeras, nos han faltado las quimeras, me he quedado con ganas de... Y quizás sea lo que tenemos que hacer, pero también tenemos otros deberes familiares. Yo agradezco muchísimo porque han asistido con especial fuerza, ¿no? Porque a veces quizás se hace más duro que para los que somos ya más adultos, a un grupo de alumnos del Colegio Camilo, ¿no? Del Instituto Camilo José Cela, que está aquí abajo en la Avenida de las Huertas. Y también hay más estudiantes. Creo que es el futuro, ¿no? Claro. De formar criterio y, sobre todo, yo creo que te abre el melón de querer aprender más. Formar ese criterio y luego ejercerlo en la sociedad. O sea, muchísimas gracias por haber venido. A vuestro profesor especialmente también. Lo dicho, agradecer en este día a Elena Postigo el que haya estado con nosotros, a Belén, que siempre nos ayuda a mantener el orden, el debate y la cuestión en el candelero y en el centro, a todos los intervinientes anteriores que han estado y, por supuesto, a la Francisco de Vitoria y en su persona a Clemente, a Ricardo, que han estado muy atentos a que se haya podido dar este ciclo. Y con mucho dolor, hoy lo cerramos, pero también con muchas ganas de que tenemos pendiente, si Dios quiere, que pueda venir el nuncio de su santidad, a hablarnos de la postura concreta de la Iglesia ante los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo cuál es la postura de reserva que ha manifestado ya el Vaticano y la Iglesia sobre el objetivo 3, el objetivo 5, y también la matización en la lectura y en el desarrollo de los objetivos 7 y 15, y ya se ha hecho, hay cartas publicadas y hay un discurso, y es el propio nuncio de su santidad en España el que lo hizo ante la ONU. Es el enviado en ese momento, con lo cual, pues, en la medida en que podamos y él tenga disponibilidad de tiempo, convocaremos y nos volveremos a encontrar con él y entablar pues, una formación para tener criterio. Esto, pues hasta aquí formamos criterio. Y a partir de aquí también, como comunidad viva, los que queramos y como cristianos, todo esto lo ponemos en manos, en el fondo, de Dios y de la Santísima Virgen María y terminamos rezando por todos estos retos y por la humanidad una Ave María. ¿Os parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor esté con vosotros.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues, como decimos en misa, glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Muchas gracias. Gracias, don Mario.